Buenos días y bienvenidos al curso de PHP 8 Fundamentos. Mi nombre es ingeniero Juan Pablo Ruiz, Juan Pajic Bootcamp. Somos la academia que te trae esta beca de estudio en la cual tú puedes aprender sobre el lenguaje de PHP. Y continuaremos trabajando con PHP porque PHP es muy extenso y todavía no termina. Y aún no estamos terminando este curso de fundamentos. Todavía tenemos otras clases pendientes y seguiremos trabajando en ellas. A este momento hemos visto ya un PHP ya más robusto, ya hemos podido trabajar en la terminal, hemos podido trabajar en el navegador. Entonces nos vamos dando cuenta que PHP realmente es muy funcional desde donde lo veamos. ¿Sí? Vemos que tiene una aplicación realmente cliente-servidor muy interesante. Y todavía nos falta aprender un poco más sobre él y conocer un poco más sobre él en el sentido de lo que él puede realmente trabajar en el backend también. Aunque también es muy importante conocer que PHP pues, es un lenguaje que hoy se encuentra todavía en un 80% de los servidores webs y todavía es muy utilizado. Entonces requiere mucho soporte. Todavía hay mucho soporte que dar. Todavía se busca gente programadora en PHP. A pesar que PHP tuvo su momento de auge, como lo está teniendo Python y otros lenguajes, podemos ver que lenguajes como PHP, COBOL, C, son lenguajes Java, son lenguajes que nacieron para quedarse. Y es importante que esas estructuras y estos lenguajes nosotros los podamos manejar bien, porque son la base realmente de cualquier framework, son la base sobre cualquier otro lenguaje que se crea, ¿sí? Siempre se usan tecnologías que ellos desarrollaron o ellos implementaron para desarrollar nuevos lenguajes. Entonces, eso es bien importante para que nosotros nos demos cuenta todavía de cómo funciona y opera el lenguaje. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a dar inicio y podemos ver lo siguiente entonces nosotros. Miren pues, hoy vamos a platicar de una estructura que es una de las estructuras más importantes en PHP y yo creería que en cualquier lenguaje. Pero PHP las asigna en un solo nombre, que son los arrays. En otros lenguajes conocemos otras variantes, pero en PHP ellos han creado que el array en sí tenga una gran diversidad y es lo que vamos a aprender el día de hoy. En PHP los arrays son estructuras de datos que te permiten almacenar múltiples valores en una sola variable. Entonces quiere decir que ahora nosotros ya podemos anexar varios valores en un solo nombre de variable. ¿Sí? Entonces podemos almacenar múltiples valores diferentes tipos en un mismo array. Y esto es algo bien interesante porque esto fusiona en PHP y en Python, que los arrays pueden ser de diferentes tipos, porque son lenguajes que no requieren que nosotros declaremos el tipo de variable al usarla. Entonces, estos arrays pueden ser enteros, pueden ser cadenas, pueden ser booleanos e inclusive pueden ser otros arrays dentro de él. Pero tú me dirás, es que mira, Juanpa, todavía no entiendo muy bien lo de los arrays. Pero los arrays son listas, ¿sí? Podríamos decir que tenemos una lista de personas, una lista de tamaños, una lista de libros. Entonces, todos esos valores tú necesitas que estén almacenados en una sola variable, ¿sí? Entonces, ponle, tú tienes una colección de libros y se llama El Señor de los Anillos, se llama Harry Potter, y cada uno pues tiene un diferente nombre, pues, ¿verdad? Pero estoy haciendo ejemplificación de cada uno. Las Crónicas de Narnia, y tú necesitas que cada uno de esos nombres estuviera en una sola variable que se llamara libros, por ejemplo. Y entonces, nosotros los podemos tener almacenados de esa forma. Para almacenar un grupo de variables relacionados en una variable, lo que te estoy explicando. Al igual que una lista en una hoja de papel, los elementos de un array tienen un orden. Por lo general, cada nuevo elemento
viene después de la última entrada del array. Pero al igual que puede encajar en una nueva entrada entre un par de líneas en una lista de papel, eso mismo pueden hacer los arrays en PHP. O sea, normalmente nosotros vamos a ir construyendo nuestras listas y siempre van a ir en nuestra dirección. Entonces, nosotros vemos que siempre van a caminar en esta dirección. Y si lo viéramos de una forma vertical, caminarían en esta dirección. Entonces nos damos cuenta que nosotros vamos ingresando. Claro, aquí hay que hacer una observación. Se fueron creando de esta forma, ¿sí? Pero el elemento siempre que encabeza es este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va empujando, ¿verdad? Va empujando, o sea, van ingresando los demás por abajo de él, ¿sí? Pareciera que la dirección fuera así, pero no, o sea, directamente siempre los elementos van quedando en las siguientes posiciones, pero, o sea, prácticamente se van añadiendo, ¿verdad? ¿Sí? Al igual que en este caso, llega aquí, después llega aquí, después llega aquí, y por último queda en ese elemento, pues, ¿verdad? Ese sería el flujo en el que nosotros podemos ver que los elementos entran dentro de un array. Estamos hablando en inglés, pero puedes llamarlo un arreglo, ¿sí? Un vector. Entonces, aquí en PHP se conocen como arrays. Entonces vamos a manejarlo con ese simbolismo de nombre. ¿Ok? Perdón. Bueno, ya que ya pudimos ir entendiendo qué es un array, la mayoría de los lenguajes disponen de arrays numéricos, a veces denominados simplemente arrays. En un array numérico, si desea encontrar una entrada, necesita conocer su posición dentro del array, conocida como el índice. Prácticamente este índice es el que nos dice a nosotros su posición, ¿sí? Su posición. Cuando hablamos de posición, prácticamente nosotros regresamos a la diapositiva. ¿Se recuerdan cuando teníamos la de las cadenas? En la de las cadenas, nosotros podemos prácticamente ver directamente cómo funcionaba lo de posición contenedor, ¿sí? Al definir posición contenedor, nos recordábamos que teníamos el conteo de elementos. La cantidad de elementos no tiene nada que ver con la posición del índice y su contenedor, porque no nos casaría la cantidad de resultados que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, prácticamente el conteo es diferente a la posición y el contenedor, como lo vimos en durante las cadenas. Entonces, veamos nosotros lo siguiente aquí. Dice, cuando habla de un array numérico, lo que está hablando no es de solo sus valores numéricos en esencia, sino que está hablando de sus numéricos en posiciones. ¿Sí? A eso nos referimos. Las posiciones se identifican mediante números y empiezan en 0 y van ascendiendo de uno en uno, al igual que con las cadenas. Entonces vemos prácticamente el mismo movimiento. Empecemos por su sintaxis en PHP. Y miren pues, desde la versión PHP 5.4 se incorporó el uso de corchetes para definir un array. En PHP 8, algunas versiones de servidor lo aceptan y otras no. Deberás verificar con tu versión instalada al implementarlos. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta acá, ¿sí? Ahorita que lo vamos a construir, que nosotros podríamos hacer uso de ambas formas y podríamos darnos cuenta si está funcionando. En mi versión no funcionan los corchetes. Entonces tengo que usar paréntesis. A todo esto, pues vamos a encender nuestro swamp de primero. Y ahora nos vamos a nuestro Visual Studio Code. Le decimos abrir carpeta. Vamos a la ubicación de nuestro swamp. Vamos a la ubicación de nuestros archivos.
y abrimos la carpeta que hemos venido trabajando. ¿Ok? Entonces, ya que ya la cargó, vamos a crear el nuevo día de hoy. ¿Sí? Entonces, le decimos 09 día. Entonces, continuemos con nuestro ejercicio de sintaxis. Entonces, para determinar la sintaxis, nosotros en PHP, pues empezamos nuestro archivo y podemos iniciar con lo siguiente. Sintaxis de array. ¿Ok? Entonces, eco, ejercicio número 1, y podemos nosotros decirle lo siguiente. ¿Sí? Solo voy a reenviar el enlace del grupo porque se había caído. ¿No? Y lo reenviamos rápidamente para que los demás puedan volver a ingresar. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos directamente acá otra vez nuestro envío de mensajes para que les quede directamente aquí a los compañeros como era para poder volver a acceder. Perdonen. Y seguimos entonces, ya que ya especificamos el proceso de volver a abrir el video porque tuvimos esa pequeña falla, ¿verdad? Entonces nos generó ahí un poquito de problema y solo estoy eliminando el mensaje en las demás porque ya no es ese enlace del video, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos ya y podemos seguir. Entonces, la sintaxis tenemos que tener nosotros mucho cuidado porque no siempre está funcionando en PHP 8 directamente el proceso de los corchetes. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En mi caso, no me está funcionando los corchetes. Entonces voy a seguir usando yo mis paréntesis. Entonces eso ya dependerá mucho de lo que nosotros estemos realmente utilizando. Entonces depende de su versión, ustedes pueden probarla y podrían trabajar. Aquí normalmente ponemos la palabra reservada array, donde le estamos indicando a PHP que lo que estamos construyendo es un array, ¿sí? Estamos construyendo un array y yo ya puedo ingresar mis valores. Entonces yo le digo valor 1 de tipo string, valor 2 y le digo valor 3. ¿Ok? Miren. Entonces tenemos ya acá nuestra estructura de un array de tipo string. Si yo quisiera crear un array numérico, yo crearía la palabra reservada array y delimito los valores en estilo numérico que yo fuera a necesitar. Miren. Y esta es la forma en que nosotros prácticamente estamos diciéndole a PHP que estos son unos arrays, ¿sí? Estos son arrays que nosotros vamos a estar teniendo dentro de nuestro código, ¿sí? Y así la forma en que nosotros lo podemos crear. Hay algo bien importante que estábamos hablando acá. Recuerda que si deseas visualizar en pantalla el array, deberás utilizar la función printr array. Recordémonos que no podemos usar
echo para poder desplegar todo el valor de un array. Entonces nosotros tendríamos que hacer uso de print R, ¿sí? Print R, el nombre del array. Entonces le voy a decir mi array string, punto y coma. Le voy a poner un eco de separador de línea. Print, imprimamos el otro también, print R, y le digo que quiero el del array, mi array numérico, punto y coma, eco, R, punto y coma. ¿Ok? Entonces tenemos aquí ya nuestro array creado. Nosotros podemos ir a abrir nuestro navegador. Vamos a nuestro navegador y ponemos la dirección que estamos trabajando. Ya saben, localhost, su nombre de archivo en swamp, su carpeta y su archivo PHP. Y vemos entonces nosotros acá ya el salir de nuestro resultado. Y miren, print R nos demuestra que es un array, nos dice el tipo que es array, y nos dice en la posición 0, o sea, tu índice 0, tenemos el valor, ¿verdad? Que es el valor 1, que es el string. De ahí nos dice, en la posición 1 tienes valor 2, en la posición 2 tienes valor 3. El arreglo numérico, el array numérico dice, en la posición 0 tienes 1, en la posición 1 tienes a 2 y en la posición 2 tienes a 3. Nos damos cuenta que el conteo de posiciones del índice sí comienza desde 0, como se nos estaba indicando, ¿verdad? Entonces sí es desde 0, como se nos indicaba. No comienza en 1, 1, ¿sí? Sino comienza en 0. Bueno, esta es la sintaxis. Si ustedes se dan cuenta, yo voy a tratar de poner el mío en corchetes. Quiero ver si, perdón, corchetes. Y quiero visualizar si el mío no funciona. Miren. Ah, perdón, que aquí se quedó este. A mí me está dando problema. Miren. Probamos ver si lo reconoce de esta forma. Y creo que ya podríamos eliminar la palabra array si ponemos los corchetes. Y ahí está. Entonces, en PHP 8, eliminas la palabra array, puedes poner tus corchetes y funciona. Yo te dije, en mi caso no funciona dejando la palabra puesta. Si dejo la palabra puesta, array, no funciona. ¿Sí? No funciona. Entonces, una de las formas de utilizarlo es ya eliminando directamente entonces la palabra array. Entonces te voy a dejar las dos formas en las que nosotros lo podemos estar también trabajando. ¿Sí? A mi criterio, para poder memorizar, poder reconocer y poder familiarizarnos con el uso de la palabra reservada, sugiero que lo dejemos como array, ¿sí? Entonces lo dejamos como un array y nosotros aquí ya conocemos prácticamente el uso de la palabra correctamente, ¿sí? Entonces esa sería una forma en que nosotros los podemos utilizar. Ya les demostré que eliminamos la palabra array, ponemos corchetes, funciona en PHP 8. También topa poner la palabra array y usar paréntesis. Eso ya es. Entonces será una elección libre de ustedes el que deseen trabajar. ¿Ok? Todo depende de tu versión. Ok. Los índices era lo que estábamos hablando en este momento. Ahorita nosotros hicimos prácticamente que todo se imprimiera. Se imprimiera completamente todo el arreglo o el array por medio de la función printr. Si nosotros quisiéramos
solo ir a traer un elemento, podemos hacer uso del operador de segmento. Algunos le dicen los corchetes y la posición, ¿sí? Operador de segmento se le llama también a decir, bueno, solo usar para poder atraer un elemento de todo el arreglo. Entonces nosotros podríamos crear lo siguiente. Y entonces, le decimos otro eco para que se despeguen un poco las líneas. Y le vamos a decir, ingresando a los índices y elementos del array. Entonces aquí ya nosotros podemos hacer uso de los elementos del array. Vamos a crear un array que se llame lenguajes y le vamos a decir, vamos a hacerlo de la forma tradicional para que nos recordemos de la implementación. PHP, otro lenguaje, Python, le vamos a decir C, C++, y los que somos amantes de COBOL todavía. ¿Ok? Entonces, yo le puedo decir, aquí sí ya puedo usar un eco. Miren, ya puedo usar un eco. Eco, lenguajes, y uso el operador de segmento o de índices y le digo que quiero el número 1. ¿Cuál va a imprimir en pantalla? Recordémonos que para él son las siguientes posiciones. Para él es 0, 1, 2, 3, 4. Ese es el índice. Elementos, hay 5 elementos, ¿sí? El conteo. Pero en posiciones y contenedores, desde el 0 al 4. Si le digo el 1, me va a dar Python, ¿verdad? Entonces verifiquemos si es correcto eso. Grabamos. Vamos a nuestro navegador. Y efectivamente nos devolvió Python. ¿Sí? Entonces vemos nosotros acá. Ahora, si nosotros quisiéramos, a ver, voy a preguntar. Si quisiéramos el lenguaje C++, ¿qué índice requerimos? ¿Mm? ¿Quién me puede decir? Eco, lenguajes. ¿Y qué índice vamos a requerir para ir a traer prácticamente C++? ¿Mm? ¿Qué índice necesitaríamos para ir a traer C++? A ver, todos mis amigos en Facebook, ¿qué piensan? Y los que estamos en Zoom. ¿Qué índice deberíamos de ir a traer para desplegar C++? ¿Qué índice necesitamos? A ver, comenten ahí en el chat. ¿Qué índice necesitaríamos para C++? ¿Mm? Pues contamos 0, 1, 2, 3. El índice que necesitaríamos sería el 3. Entonces, en este momento, nosotros podemos ver que nos da C++. ¿Sí? Y esta es la forma en la que nosotros prácticamente podemos tener acceso a nuestros elementos del arreglo. ¿Sí? Esta es la forma en que nosotros prácticamente ya tendríamos solucionado el proceso de entrar a cada uno de los elementos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ya vamos conociendo. Los arrays son una estructura que de verdad van a ser muy funcionales para el trabajo en PHP.
¿sí? Todos los formularios, todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, viene directamente a meterse a un array. Todo lo que traemos de una base de datos, si queremos trabajar dentro del lenguaje y que lo devuelva, todo se maneja a través de arrays. Si deseas agregar un elemento adicional a un array, puedes utilizar la función array push, que te permite agregar un valor al final del array. Observemos los elementos que se van agregando van a la posición final del array. Así sucesivamente, realicemos repetidamente el procedimiento. O sea que si tú lo realizas constantemente, lo que va a ocurrir es que prácticamente se van a ir al final de tu arreglo. ¿Sí? Agregar un elemento, ¿sí? Por el método array push. ¿Ok? Entonces conozcamos este nuevo ejercicio. Y vamos a construir entonces. Construyamos un array de transportes. Array, vamos a decir, tenemos un auto, que tenemos un tren, que tenemos un barco, y que tenemos un avión. ¿Sí? Entonces aquí nosotros ya construimos un array y nosotros le podríamos decir, ¿queremos conocer el array antes? Bueno, ok, print R, y este nos puede devolver el array completo. Entonces lo podríamos visualizar. Nosotros usamos array push y le decimos que nos pide como argumentos. Nos pide que le indiquemos cuál es el array que queremos afectar. Entonces le decimos transportes y nos pregunta cuál es el valor que queremos ingresar. Helicóptero. Miren. Podemos ver el array nuevamente y ver si efectivamente se añadió en transportes. ¿Ok? Entonces, grabamos. Ah, bueno, aquí para que no nos vayan a salir pegados, eco. Si no, nos va a salir pegado. ¿Ok? Vayamos a visualizarlo. Actualizamos y efectivamente, nuestro primer array, la primera vez, tiene estos valores. Y en la segunda vez vemos que se añade la posición número 4 con helicóptero. Entonces, en definitiva, podemos ver nosotros que sí está funcionando el uso del array. Perdón, creí que se nos había vuelto a caer la conexión. Está fatal esto del internet. Bueno, eso que tenemos un buen ancho de banda. Veamos el siguiente ejemplo. Podríamos añadir otro elemento más para que este se pusiera en el final de nuestro array. Sí, podemos agregarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos al array push nuevamente. Y le decimos en los argumentos transportes y qué valor deseamos ingresar. Motocicleta. ¿Sí? Print R nuevamente y el array transportes. Grabamos. Lo vamos a visualizar. Y miren, motocicleta. Sería nuestra quinta posición. Elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en la posición 5 se encuentra motocicleta. Ya hablamos que el conteo
es diferente a las posiciones. ¿Sí? Eso que por favor nos quede bien en claro. Es muy diferente ese procedimiento. Porque a veces nos puede llegar a confundir y creer que posiciones y elementos es lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Avancemos. Bueno, hablando del conteo, entonces también podemos tener el método count que nos ayuda a contar los elementos que hay dentro de un array. Count nos devuelve una cantidad de elementos. Recordémonos, no nos devuelve posiciones o índices, ya que el conteo sí inicia desde 1. Entonces, el conteo sí inicia desde 1 para el primer elemento. Vamos a hacer un ejemplo de count. Prácticamente con esto nosotros estamos ya prácticamente trabajando las estructuras con las que realmente, perdón, ya lo tengo en el pegar, ¿verdad? Con lo que nosotros vamos a estar trabajando ya con los formularios y con lo que vamos a estar trayendo de datos. Entonces, por favor, sí les sugiero mucha atención con los métodos y funciones que PHP nos presenta para los arrays, que nos presenta para las cadenas, porque es importante que ustedes puedan manejarlos para que puedan facilitar su aprendizaje y sus implementaciones ya en PHP. Este es el corazón. ¿Ven? Tenemos que dominarlos para poder dominar lo que viene. Array. Y le vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren. Echo count del array números. Miren. Y podemos ir a ver que él nos va a devolver el conteo. Miren. 6 elementos. Entonces, count nos devuelve ese conteo. ¿Sí? Y count nos va a servir mucho para cuando necesitemos implementar dentro de estructuras como lo que son directamente también las estructuras repetitivas. ¿Sí? Entonces nos va a servir mucho count para ese proceso. Si nosotros queremos eliminar el último elemento que hemos ingresado en un array o que estamos trayendo de una base de datos, nosotros podemos usar array pop. Es un método que permite eliminar el último elemento de un array y devolverlo. Si tienes un array y deseas eliminar el último elemento de ese array, puedes realizar la siguiente sintaxis. Hay algo importante. Después de ejecutarlo, el array ha cambiado prácticamente en su cantidad de elementos. Y como vamos a usar una variable para almacenar el elemento que queremos quitar, en un momento dado nosotros tenemos guardado ese elemento. Claro que todo esto depende de la implementación que tú estés realizando. Eliminando el último elemento de, del elemento, ¿no? Usando el método array pop. Miren, echo. Vamos por el ejercicio número 5. Vamos a construir nuestro array. Vamos a crear un array de países. Array. Y le vamos a decir Guatemala. Le vamos a decir Perú. Le vamos a decir México. Le vamos a decir Venezuela. Le vamos a decir Canadá. Y entonces ahora vamos a conocer siempre primero el cómo está países.
Y ahora hacemos prácticamente uso del método ArrayPop para conocer ese elemento que queremos quitar. Entonces, ¿cómo lo vamos a eliminar? Pues entonces, vamos a crear una variable que se llame último elemento y aquí voy a aplicar el ArrayPop. ArrayPop, ¿de quién? De países, ¿sí? Print, nuevamente R, y queremos conocer los países, ¿sí? Y aquí prácticamente estamos teniendo nosotros la eliminación del archivo. Miren, vamos a ejecutarlo. Y nos muestra, miren, nuestro array original tenía Guatemala, Perú, México, Venezuela, Canadá. Y después del proceso ArrayPop, Canadá es quitado. Entonces ya no tenemos Canadá en él. Miren. Luego vamos viendo métodos que nos pueden ir siendo muy funcionales. Ahora, si queremos eliminar el primero, si no solamente queremos eliminar el último, sino queremos eliminar el primero, podemos hacer uso de array shift. Array shift es lo mismo que prácticamente array pop, solo que ahora es al inicio. Entonces construyámoslo. Así vamos reforzando nuestro trabajo sobre lo que son los arrays. Veamos, eliminando el primer elemento del método con array shift. Primer elemento del array. Me comí la palabra. Con el método array shift. ¿Ok? Eco, ejercicio número 6. Y entonces, construyamos el array que vamos a usar ahorita aquí. Bueno, le decimos nombres. Es un array de nombres. Y le vamos a decir Juan, Pedro, Ana, Ricardo. ¿Ok? Print, reconozcamos el array antes de modificarlo. Y ahora eliminamos el primer elemento. Hacemos uso de array shift y nos pregunta el array nombres. Miren, conocemos después el resultado nuevamente. Grabamos y lo vamos a visualizar en el navegador. Miren, bajamos y efectivamente tenemos entonces acá. El original tenía Juan, Pedro, Ana, Ricardo. Y después tenemos Pedro, Ana, Ricardo. Vemos completamente que se ha eliminado el primer elemento del array, el cual conservamos dentro de la variable primer elemento. Y esto nos puede servir después como para poderle decir al usuario, mira, eliminamos tal elemento, pues, ¿verdad? Se eliminó tal elemento y ahora ya no lo tienes, pues, ¿verdad? Y uno podría decirle el elemento eliminado, pues fue tal, pues, ¿verdad? Entonces, es una forma en la que nosotros podemos seguir demostrando el uso de los elementos. Miren. La pertenencia in es un método in array, que es lo que nos quiere decir que es una pertenencia. Y verifica si un valor específico se encuentra en el array. Es muy útil para determinar si un elemento se encuentra dentro de nuestra estructura de datos. Algo importante es que el método devuelve un valor booleano, 1 si es verdadero y 0 si es falso.
En PHP 8, al ser falso, no devuelve ningún valor, como podrás observar con nuestro ejemplo. Se recuerdan que también ya nos había pasado, ¿sí? Ya nos había pasado que nosotros podíamos demostrar que no funcionaba la salida con un cero, ¿sí? No funcionaba una salida con un cero, pero sí podíamos nosotros crear después unas alternativas. Veamos esto. Comprobemos realmente lo de la pertenencia, ¿sí? Determinemos si realmente existe el proceso, ¿sí? Quiero ver aquí. Ok, que tengo varios de in, pero sí quería ver si tenía el otro que les quería enseñar. Ok, bueno, construyámoslo, ¿sí? Y le vamos a decir pertenencia in array es un método. Ok, para muchos a veces es tedioso un poquito el PHP en el sentido de todas las estructuras que usa, pero eso es parte del lenguaje, ¿verdad? Miren, pues, construyamos marcas de autos, ¿sí? Y vamos a decir un array y vamos a construir BMW, Mercedes, Toyota, Nissan, ¿ok? Entonces, tenemos nuestro arreglo de autos, de marcas de autos, y vamos a decirle a una variable, existe auto, y le vamos a decir in array, le voy a decir, ¿sí? Prácticamente, Toyota, miren, y le digo, entre los argumentos, que lo quiero buscar en marcas de autos. Miren, entonces le voy a decir eco existe auto, ¿sí? Entonces démonos cuenta de lo siguiente. Lo grabamos, lo vamos a ejecutar y nos devuelve un 1, lo cual nos está enseñando básicamente que tenemos acceso al elemento. O sea, nos está diciendo que sí existe el elemento, ¿sí? Que sí existe el elemento dentro del array. Ahora, hagamos un ejemplo si no existe, ¿sí? Si no existe. Creemos, existe 2, existe auto 2 y digámosle in array y ahora digámosle nosotros aquí si está la marca Tesla dentro de existe, perdón, dentro de marcas autos y veamos qué valor nos devuelve. Miren, eco BR para que nos salgan pegado, eco existe auto 2 y visualicemos. Vemos que no sale nada, miren, no sale nada. Entonces nos está demostrando que básicamente los valores falsos no los despliega, no los despliega, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener ahorita aquí consciente. Entonces vemos que no están saliendo esos valores, ¿correcto? ¿Vamos bien? Bueno,
Aquí con la pertenencia in, ¿cómo podríamos mejorar nosotros prácticamente esta estructura? ¿Cómo nosotros podríamos venir y decirle a nuestro programa, mira, no me parece muy convincente que esté saliendo valor sin nada, pues que no esté saliendo ningún valor para que yo pueda directamente visualizar que es falso, sino que yo quisiera poder determinar si es falso o no es falso cuando yo estoy directamente diciéndole a esta estructura que me verifique si hay o no hay un elemento en él. Entonces nosotros podríamos prácticamente irle a decir a nuestro programa que nosotros queremos hacer una estructura diferente. Entonces, miren, vamos a hacer una mejora de ese array que ya habíamos hecho. Bueno, no del array, sino del script, ¿sí? Que nosotros estábamos haciendo. Entonces, le vamos a poner aquí, mejorando, mejorando nuestro ejercicio, ¿sí? Eco, ejercicio número 9. Entonces, lo vamos a mejorar. Porque no nos es funcional directamente ver nosotros que no nos sale este proceso de los de demostrar que no salga el falso, pues, ¿verdad? O sea, que no lo podemos ver. Y nosotros sí necesitamos poder conocer esos valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Perdón, solo voy a tomar un poquito de agua. Estamos, perdonen. Y entonces, le vamos a decir de la siguiente manera. No vamos a usar el mismo array, así vamos practicando. Materias, le vamos a decir array, le vamos a decir física, le vamos a decir matemáticas, le vamos a decir inglés, le vamos a decir química. Miren, y entonces hemos creado nuestro array. Ahora, nosotros podríamos hacer lo siguiente. If, y decirle in array, usar la estructura y decirle si inglés está dentro de materias, ¿sí? ¿No? Miren, si if in array inglés está dentro de materias, aquí nos falta un apóstrofe, ¿ok? Entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Y aquí nosotros ya le podríamos decir eco y le podríamos decir la materia está en el array, ¿sí? Ahora solo verifiquemos porque tenemos aquí otro error. Coma, materias. Ah, perdón, está el apóstrofo, está aquí. Ahí está. Ok. Y entonces, else, le podemos decir eco, la materia no está en el array. Miren. Entonces nosotros podemos prácticamente decirle al usuario si el valor no está saliendo, que podríamos desplegar. Recuerda que en el otro no demuestra el falso, o sea, no da el cero. Pero ahora nosotros sí podríamos decirle, la materia está en el array. Miren, la materia está en el array. Al igual, entonces, yo podría venir e irle a decir acá y cambiar el valor de inglés y poner tal vez programa. Miren.
y sabemos prácticamente la materia no está en el array. Entonces sería una forma en la que nosotros prácticamente podemos hacer uso de estos procedimientos para darnos cuenta si se vuelve falso o verdadero el proceso, ya que a veces nosotros vamos a necesitar poder conocer directamente este tipo de valor booleano que estamos recibiendo. Y como estamos observando que no lo regresa, ¿sí? No lo regresa, entonces ahora podríamos hacer uso de este tipo de estructuras. Y así nosotros fuimos mejorando nuestro arreglo, ¿sí? Ahora, acá les voy a enseñar uno nuevo, que sería agregando dos elementos al inicio del array, ¿sí? Y para esto, usar el método array un shift. Miren. Entonces podemos crear directamente, agregar dos elementos en el array. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a crear un array de decimales y le vamos a decir array y le vamos a decir 25.5, 15.24, 32.10, ¿sí? Print, conozcamos el valor del array. Eco R. Y le vamos a decir array un shift de quién, de decimales, y queremos agregar 5.5 y 10.20. Print R nuevamente, ¿de quién? De decimales, espérenme quedarme con decimales, ¿ok? Si no, eso no va a funcionar. Vamos a verlo. Vamos a insertar 5.5 y 10.20. ¿En dónde? En el inicio. Miren. ¿Sí? Aquí tenemos un error. Así que pusimos punto, coma. Punto concatena, ¿se recuerdan ustedes? Por eso no dio un error de sintaxis, sino dio un error lógico, porque concatena, ¿verdad? Esto nos concatena. Entonces, esta sería la forma en la que nosotros podemos insertar en el inicio también prácticamente estos valores. ¿Sí? ¿Les parece bastante bien? Bueno, yo sé que ya hemos ido viendo bastantes procedimientos que estamos haciendo, ¿sí? Pero son realmente muy importantes. O sea, ustedes se van a dar cuenta entonces que se pueden manejar de esta forma. Ahora, prosigamos, porque todavía aparte del cortón que tuvimos, nos retrasó un poquito. El método ArraySearch, lo que nos va a permitir a nosotros es buscar un valor específico en el array y devolver su clave correspondiente. Realicemos una implementación más completa, ya no solo para ver directamente cómo nos podría servir ArraySearch, sino que ArraySearch nos podría decir, mira, si está dentro de tu array y se encuentra en tal posición. Entonces eso nos podría servir a nosotros para cuando tengamos que hacer búsquedas dentro de cada array y no solamente decir si está o no está, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tendríamos prácticamente aquí que buscar directamente trabajar. Veamos pues, vamos a implementarlo, pero ya no solo lo enseñemos como un
como una estructurcita ahí, sino creamos ya algo más formal para este uso, ¿sí? Y le vamos a decir buscar y devolver la posición del elemento por array search, ¿sí? Entonces tenemos aquí eco, ejercicio número 10, coma, br. Y entonces, hagámoslo pues. Entonces, ¿qué es lo que vamos a construir aquí? Hagamos un array de animales, ¿sí? Array, le vamos a decir un perro, le vamos a decir un gato, un tiburón, una cebra, ¿ok? Entonces, miren, pues vamos a crear la variable clave. ¿Qué va a tener la variable clave? Va a tener si encuentra el elemento array search y le voy a decir qué elemento deseo buscar. Bueno, le voy a decir que deseo buscar gato y me pregunta en dónde, en el array animales, ¿sí? Y entonces ahora vamos a construir nosotros algo un poquito más complejo y le vamos a decir if, miren, clave es igual a falso, ¿sí? Si no es igual a falso, entonces le vamos a decir nosotros acá que haga lo siguiente. Eco, el animal está en el array en la posición clave. Miren, else, le vamos a decir, falta la llave, eco, el animal no está en el array. Miren. Entonces hemos construido acá nosotros un diferente proceso. Entonces hago un script ya más completo para buscar y devolver una posición. Miren. Entonces ya venimos, guardamos y ejecutamos. Y vemos si nos dice, el animal está en el array en la posición 1. Miren. Si yo le mandara a buscar pez y lo mando a buscar, me va a decir el animal no está en el array. Entonces podemos ver que ahora con array search yo puedo mandar directamente a hacer búsquedas y que me diga en qué posición también lo encuentra, pues, ¿sí? En qué posición lo está encontrando. ¿Qué les parece? ¿Vamos bastante bien? ¿Sí? ¿Interesante? Eso es lo bonito de PHP, pues, ¿verdad? PHP nos permite a nosotros poder encontrar grandes usos en él. Y tiene muchas funciones y métodos. ¿Se recuerdan que se los había comentado? Bueno, vayamos viendo ya de los últimos acá. ¿Sí? Y tenemos array slice, para pasar ya a otro punto, siempre con los arrays. Array slice permite obtener una parte de un array. Nos permite obtener una rodaja, como normalmente se dice, de los elementos y asignarlos en un nuevo array. Entonces, si yo tuviera la necesidad de tener que ir a traer lo que es el array y crear uno nuevo, yo podría en este momento hacer un nuevo array del array actual que ya estoy manejando. Entonces,
Vamos a construirlo. Entonces, digámosle, obtener una rodaja de un array con la función array slice. Miren, eco, ejemplo número 11, br, y le vamos a decir, num nuevos va a ser igual a un array de números, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ¿Ok? Num nuevos rodaja va a ser igual a array slice. Y le voy a decir que de num nuevos quiero desde el índice 1 al índice 4. Miren un ejemplo. Y queremos conocer print R. Queremos conocer a num nuevos rodaja. ¿Ok? Bueno, para que podamos ver cómo era nuestro anterior, print R, y visualicemos a num nuevos antes de que ocurra el cambio, ¿verdad? Y podamos verlos ambos en pantalla. ¿Sí? Grabamos y vamos a ejecutarlos. Y miren, crea un array desde la posición 1. ¿Quién era la posición 1? Era 15. Y le dijimos que hasta la posición número 4, que era el 30. Entonces le dijimos 1, 4. Entonces miren, trae 15, trae 20, trae 25 y trae 30. Sigo teniendo mi array original más prácticamente este array nuevo que se acaba de crear. Miren, se acaba de crear un nuevo array de trabajo. Entonces tenemos prácticamente un array más. Y ahora, para cerrar esta fase de métodos y funciones de los arrays, que todavía hay muchos más, pero pues estamos mencionando los más importantes, ¿sí? Estamos solo mencionando los más importantes. Nosotros podemos recorrer el array, ¿sí? Podemos recorrer el array. Ya vimos que nosotros podíamos entrar por cada posición, pero si nosotros queremos correr el array, prácticamente lo podemos hacer a través de nuestras funciones de estructuras repetitivas. Y para ello, pues vamos a hacer uso de unas, pues, ¿sí? Entonces, veamos, pues, cuál podemos hacer nosotros aquí. A ver, vamos a hacer este ciclo. Miren, pues, con eso cerramos esta sección. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle aquí, recorrer el array completo por medio de un for. Miren, ¿sí? Y entonces lo vamos a construir. Eco, ejemplo 12, coma, br. Así nos va quedando todo bien ordenado, ¿verdad? No se ve todo solo así hecho. Bueno, creemos un array de sistemas operativos. Sistemas operativos. Le decimos que es un array y le vamos a decir que tenemos a Windows, a Linux, le vamos a decir que tenemos a iOS,
Le vamos a decir que tenemos a Unix. Le vamos a tener que tenemos a Android. Ya es suficiente, ¿verdad? Ok. Entonces, miren, pues. Vemos nosotros acá y le vamos a decir lo siguiente. For $i igual a 0, $i es menor que count, estamos haciendo el ciclo repetitivo, le vamos a decir sistemas operativos, y coma, el incremento de i más para el ciclo, eco, aquí sí puedo usar un eco, miren, porque voy a imprimir valor por valor, sistemas operativos, índice i, le voy a concatenar que se separen con un símbolo de menos. Miren. Y prácticamente nosotros podemos recorrer el elemento de esta forma. ¿Sí? Nosotros podemos recorrer el elemento de esta forma y ya tenemos acá la construcción de un ciclo repetitivo. ¿Qué les parece? Lo vamos a ejecutar. Y aquí está, miren, Windows, Linux, iOS, Unix, Android. Si tú quisieras que se separaran o los quieres por líneas, entonces evitas esto y colocas un BR, pues, ¿verdad? Colocas un BR y saldrían directamente entonces por línea, ¿verdad? Si tú no quieres que salgan pegados, entonces tú podrías venir y decirle BR y lo que va a hacer es presentarlos en forma de líneas. Mira. ¿Sí? Entonces sí podemos darnos cuenta nosotros acá del uso de un ciclo for para recorrer directamente un array. ¿Sí? Ahora, los arrays son bastante extensos. Son bastante extensos. Tenemos bastante material que cubrir. ¿Sí? Tenemos bastante material que cubrir con ellos. Y eso es lo que los vuelve bastante interesantes. Ahorita vimos varios métodos. Ahora, hoy no vamos a terminar todo el procedimiento que tienen los arrays, porque estamos iniciándolos. Pero conozcamos un poco de los arrays asociativos. ¿Sí? Conozcamos un poquito de los arrays asociativos y qué son. ¿Sí? Básicamente, un array asociativo en PHP es un tipo de array en el que las claves pueden ser cadenas de texto en lugar de ser solo números. Como un array numérico, cada elemento de un array asociativo consta de una clave y un valor asociado a esa clave. Miren qué interesante, ¿verdad? Porque esto nos está diciendo que nosotros entonces ya el array se nos pudo volver de una mejor forma. Y esto quiere decir que podemos crear arrays que tengan una clave propia con un valor definido. Entonces, ya no es solo por el índice, aunque también lo está manejando, pero ya no es solo por el índice directamente. Utilizamos el operador de asignación, miren que se escribe así, el igual, el mayor. Este ejemplo es un array asociativo que tiene 3 elementos cada uno. O sea, son 3 elementos, uno de los cuales tiene una clave y un valor. Las claves son Jenny, Eric y Jason. Los valores son 26, 45 y 35 respectivamente. Una clave específica en un array asociativo se refiere a la clave que se utiliza para acceder a un valor específico en el array y podemos acceder al elemento por su clave como en la línea número 4. Pero vayamos a hacerlo en código para que sea más fácil. Vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a decir 09 día 02.php. Y entonces construyamos un nuevo archivo PHP.
Y le vamos a decir array asociativo sintaxis. Y así es como lo vamos a definir. Eco ejercicio 13, dándole continuidad a los que venimos haciendo. Y miren, pues vamos a crear el array edades alumnos y le vamos a decir que es un array. Le vamos a decir que nuestro primer valor es Jenny. Y aquí usamos entonces el operador de asignación. Miren. Y le digo que tiene una edad de 26. Miren. Creamos a Eric, el operador de asociación. Le digo 45. Le digo a Jason. Y le digo el operador de asignación también. Y el operador de asignación está volviéndolos prácticamente en esos valores. Miren. Entonces, ya tenemos prácticamente acá nosotros este uso del operador. Miren, interesante, ¿verdad? Ahora estos son arrays asociativos. Pues estos son arrays asociativos bastante interesantes, bastante interesantes. Conozcamos cómo nos lo va a presentar en pantalla. ¿Sí? Edades, alumnos, eco, BR. Y entonces yo podría conocer el valor que hay dentro de la clave Eric. Y yo le podría decir entonces, dame de edades alumnos el valor que tiene la clave Eric. Miren, ¿sí? Y entonces yo ya tengo prácticamente aquí mi ejercicio número 13. Cambiamos el documento. Y miren, de esta forma nos dice que está compuesto nuestro array. Pero cuando yo mandé a pedir la clave Eric, la clave Eric tiene 45 años. Entonces ya no lo mandé a pedir por un valor directamente de la posición, sino lo mandé a pedir por la asociación. O sea, este ya es un método asociativo, ya son arrays asociativos. Entonces, en un momento dado, tú podrías decir, bueno, yo necesito crear valores o necesito tener arrays donde tengo tal vez producto y la descripción del producto, ¿verdad? Y tengo su precio. Entonces, tú podrías decir, bueno, me sirven más los arrays asociativos que por posiciones, ¿sí? Y eso es bien interesante porque nosotros sí nos pueden servir muchísimo más a veces los arrays asociativos, pues, ¿verdad? Pero todo dependerá de qué estés creando. Miremos este. Dice, en nuestro ejemplo anterior, es importante mencionar que si intentas acceder a una clave que no existe en el array asociativo, PHP generará una advertencia no ties y el valor devuelto será null. Por lo tanto, es recomendable verificar si la clave existe antes de intentar acceder a ella, utilizando una función como array key exists. Si nosotros regresamos a nuestro ejercicio y buscáramos una clave que no existiera, que nos devuelve PHP. PHP nos devuelve que la clave Juan no está definida dentro del array. Entonces, para evitar ese tipo de salidas y que no nos estén generando esos errores, ¿sí? Para evitar esas salidas, nosotros podríamos usar lo que se nos dice aquí. Un array key exists. Entonces, vayamos a construirlo. Y prácticamente con este nosotros estamos eliminando errores. Verificar previamente si la clave existe por array key exist. Miren, lo 14 R y le vamos a decir edades
alumnos 2. Y lo vamos a ir a copiar. ¿Sí? Así lo tenemos completo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces le vamos a decir. Y para eso usamos todas las estructuras selectivas. Array, key exist, miren. Le preguntamos por la clave Eric, en donde en el, perdón, en array edades alumnos 2. ¿Sí? Entonces, no, aquí sí van los dos. Entonces ahora nosotros le decimos echo, la clave existe en el array. ¿Sí? Esto es importante que nosotros delimitemos porque nos ayudaría mucho a no estar provocando los errores que vimos si los elementos no se encuentran o las claves no se encuentran. Echo, la clave no existe en el array. ¿Sí? br, punto y coma. ¿No? Entonces, de esta forma nosotros podemos confirmar si existe previamente la clave existe en el array. Y para ya no tener los errores que estábamos mencionando, si mando a buscar una clave que no está en el array y que éste pueda producir un error. La clave no existe en el array. Entonces, con esto yo elimino y minimizo los errores que puede tener el no encontrar una clave dentro del array. Recordémonos que estamos trabajando en una estructura cliente-servidor. Y esta estructura en un cliente servidor nos puede afectar estar deteniendo la ejecución porque son páginas web. ¿Sí? Dentro de un array asociativo también podemos modificar valores dentro del array asociativo. Y para ello nosotros podemos hacer uso prácticamente solo con la clave. Con la clave es más que suficiente para que nosotros podamos afectar el valor dentro del array. Miren, entonces, des en cuenta, creo que ya fueron visualizando ustedes y ya todos fueron ir abriendo un poquito su mente y ya se dan cuenta del tipo de estructura que pueden utilizar ya para poder empezar a trabajar ustedes sus soluciones, pues, ¿verdad? Ejemplo número 15, decimos BR, metemos un poco el acelerador. Vamos a volver a traer este mismo. Le vamos a llamar 3 para que no afecte. ¿Sí? Y entonces le vamos a decir, miren, pues conozcamos siempre previamente cómo quedan nuestros originales. Edades alumnos 3, punto y coma. Y ahora queremos hacer lo siguiente. Queremos cambiar el valor de JSON. Entonces le vamos a decir edades alumnos 3. Le digo la clave es JSON y aquí le hago la igualdad del valor que quiero sustituir. Print R y conocemos el valor que está quedando en edades alumnos 3. ¿Sí? Y ahora ya lo tenemos. Y vamos a ver su salida. Y miren, Jason tenía 35, ahora tiene 40 años de edad. Entonces, vemos realmente la ejemplificación del código para trabajar directamente con lo que son los puntos de asociativos con cambiar las claves, por medio de sus claves cambiar los valores. Entonces eso es bien importante porque a veces es definitivo que vamos a estar cambiando los valores, pues, ¿verdad? Vamos a estar cambiando los valores. Así como pudimos
cambiar una clave, también podemos eliminar un elemento desde el array asociativo. Y para ello nos presenta la función onSet. OnSet nos permite eliminar por medio de la clave. Miren, por medio de la clave. Si se dieron cuenta, tuvimos un gran cambio. Tuvimos un gran cambio porque ahora estamos trabajando directamente con arrays asociativos. Y aquí ya no trabajamos a base de las posiciones, sino trabajamos a base de las claves. ¿Sí? Vamos a copiarlo nuevamente. Y bueno, siempre lo vamos a volver a conocer. Vamos a copiar toda esta porción. Y vamos ahorrando tiempo. Lo vamos a llamar el 4. Aquí el 4. ¿Ok? Bueno, ¿qué queremos hacer? Pues dijimos que queríamos eliminar un elemento. Y para ello usamos un set, argumento, edades alumnos 4. ¿Y qué clave queremos eliminar? Eric. Y le pedimos volver a conocer edades alumnos 4 y conozcamos lo que está haciendo esta estructura. ¿Ok? Vamos a verla. De 5, miren. Perdón, 16. Quiero ver un set. Ah, es que no puse bien. Perdón, aquí está. Miren, si no, no lo encontró. Entonces no lo pudo borrar. No lo borró. Entonces nos damos cuenta que era un error nuestro ahí. Miren. Eliminamos la clave Eric con el valor 45. Entonces, podemos directamente nosotros hacer este tipo de procedimientos con estas funciones y métodos que se nos da. Si tecleamos mal, como nos sucedió en este momento, nosotros estaríamos viendo que no se elimina, no se está eliminando. Ahora, en los arrays asociativos, como vimos los primeros arrays, también los podemos recorrer, ¿sí? También los podemos recorrer. Pero si hoy nos damos cuenta, estamos teniendo una clave y estamos teniendo también un valor. Y eso prácticamente nos estaría afectando en este proceso de recorrerlos. Ya no están de la misma manera, pues, ¿verdad? Vayamos a hacer uso de esto. ¿Se recuerda que cuando vimos for, yo les hablé de for each? Y les dije cuando veamos arrays, vamos a trabajar más el for each. Y precisamente en los arrays asociativos, for each va a ser una de nuestras soluciones para recorrer este tipo de estructuras. ¿Sí? Este tipo de estructuras las recorremos a través de un for each. Como su nombre lo dice, está haciendo un recorrido por cada uno, for each, para cada uno. ¿Sí? Para cada uno. Entonces, terminemos el procedimiento. ¿Ok? Y este es un recorrer, perdón. Este es un recorrer un array asociativo por medio de for each. Miren, eco, ejercicio 17, PR, y vamos a volver a copiar a este. Lo vamos a llamar 5 por los cambios que podamos irle haciendo. ¿Ok? Y entonces, le vamos a decir for each, palabra reservada, edades alumnos 5,
Y aquí miren, pues, voy a hacer uso del alias que lo vamos a estar explicando en la siguiente clase. As quiere decir que vuelve un alias, as, nombre, el operador de asignación, edad. Entonces le estoy diciendo, miren, pues, ¿qué le estoy diciendo con el alias? Con el alias le estoy diciendo, toma los valores como variables para la clave y para el valor los vas a llamar nombre y edad. Entonces el alias le está diciendo, mira, adentro de edades alumnos hay clave valor, pero aquí adentro del for los vas a llamar nombre y edad. Es un alias, es como tu apodo, ¿sí? Es como tu apodo, ¿verdad? No viene, ahí no dicen, ahí viene Juanpa, sino que vienen y dicen tu apodo, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Estamos apodándole a la clave y al valor. Entonces le estoy creando un alias para que dentro del for each el alias sea el nombre que usemos y no tenga que ir a poner claves valores, sino que ya hago una sustitución de ellos. PHP me lo permite. Echo, entonces le voy a decir, mira, pues quiero sacar la clave, pero entonces ya no uso la clave, uso el alias. ¿Quién tiene el nombre? Pues lo tiene la variable nombre que creé como alias, ¿sí? Nombre tiene, quiero la edad. La edad la pusimos en un alias. Ya no voy a pedirle el valor que tiene el array, sino le digo edad y tiene años, ¿sí? Punto. Quiero que cada vez que salga cada uno se cambie de línea, ¿sí? Y prácticamente aquí hemos construido el recorrido de un array asociativo, usando unos alias para demostrar su proceso. Y miren, Jenny tiene 26 años, Eric tiene 45 años, Jason tiene 35 años. ¿Qué les parece? ¿Interesante? No. Creo que el trabajo con arrays es bastante. Es bastante. No hemos terminado. No hemos terminado. Bueno, por hoy sí, pero no hemos terminado los arrays, porque los arrays todavía tienen mucho trabajo. Todavía vamos a seguir trabajando con ellos. Vamos a construir ya formatos para trabajar directamente a hacer una factura. ¿Quiénes quieren ya hacer una factura? ¿Sí? Vamos a hacer ya una factura, le vamos a poner entre tablas de HTML, vamos a construir una factura ya. Entonces ya vamos a poder hacer que calcule, que multiplique por las cantidades, por precios, por producto y nos saque cuánto hay que pagar y que le ponga otros colores al total. Entonces eso lo vamos a estar construyendo ya en nuestra siguiente clase porque vamos a aprender también un poquito más sobre los arrays multidimensionales. Como te digo, los arrays no terminan. Todavía hay más estructuras, pero ya vamos a poder construir ya soluciones que vamos a realizar. Entonces, prepárate para la siguiente clase porque vamos a construir ya un formato de una factura usando a través de arrays multidimensionales para que podamos trabajar y vamos a trabajar también arrays asociativos para poderlo trabajar porque son más fáciles para nosotros identificar lo que tienen adentro por medio de un array asociativo. Si te das cuenta, un array asociativo para nosotros como programadores o como soluciones de software son muy útiles, pues son muy útiles. No estoy diciendo que el array normal no sea funcional, porque también es funcional cuando traemos información directa desde una base de datos y los metemos acá, aunque el array asociativo nos puede traer muchas ventajas. Y ahorita que ya conozcas arrays multidimensionales en la siguiente clase y que prácticamente los multidimensionales pueden tener cualquier tipo de estructura, o sea, me refiero a la dimensión, te vas a dar cuenta tú qué tan útiles son entonces este tipo de soluciones. Entonces, el día de hoy prácticamente hemos llegado hasta esta parte, ¿sí? Y te invito directamente a que practiques y practiques lo que el día de hoy estuvimos viendo. Memoriza esos métodos, memoriza esas funciones, se usaron métodos y funciones dentro de cada uno de ellos. Haremos una cápsula para explicar un poquito más qué son los métodos y qué son las funciones, no las que nosotros definimos, las funciones predeterminadas de PHP versus los métodos de PHP.
Entonces vamos a crear una cápsula para que ustedes puedan tener esa diferencia y por qué son métodos y por qué son funciones y por qué no los dejaron como una misma cosa, pero son muy similares, pero los vamos a estar explicando en una cápsula para que ustedes lo puedan tener. Recuérdense que pueden volverse alumnos VIP, recibir su carta de mérito, recibir su diploma técnico a base de las tareas que se dejan. Las tareas han estado excelentes y ahorita las tareas que vienen están casi que haciendo ya sistemitas pequeños que ustedes mismos están elaborando ya con PHP. Entonces, sigamos y sigamos. Formularios no ha terminado, solo vimos una breve introducción a manera de empezarlos a conocer. Como tarea les quedó que ustedes ya en HTML empezaran a conocer las estructuras de los formularios, cómo son los checkbox, cómo son las casillas de texto, cómo son los botones, o sea, todo eso les quedó a ustedes como una tarea, pero prácticamente ustedes empiecen a estudiar la estructura en HTML de cómo se crean todas las casillas, pues, ¿verdad? Cómo son todos los cuadros selectivos y de todo esto. Eso ya les quedó a ustedes para que se fueran preparando, porque el curso no es de HTML. Entonces, les sugiero que refuercen sus formularios en HTML. Ya en PHP vamos a construir esos motores que queremos hacer. Bueno, recuérdense entonces, aún pueden volverse alumnos VIP. Los invito, escriban, no tú dirás, pero es que ya van muchas clases. Puedes hacer tus tareas. Aún el curso va a terminar y daremos un plazo para que tú puedas entregar tus tareas. No te preocupes. Vuélvete alumno VIP. Escríbenos, pregunta cómo para volverte alumno VIP y puedas recibir tu carta de mérito y tu diploma técnico que podrás colocar en tus hojas de vida. Bueno, sin más entonces, nos despedimos, tenemos una pregunta, dice, ¿puedo usar arrays asociativos con MongoDB? Sí, se pueden usar. Precisamente, eso es una integración excelentísima, porque MongoDB utiliza clave valor, y entonces prácticamente un array asociativo es clave valor, es como un diccionario. Entonces, realmente los arrays asociativos son los que más se llevan con MongoDB, con PHP, ¿sí? Tenemos una cápsula precisamente que se va a grabar para esa implementación de PHP con Mongo, ¿verdad? No todos son fans de Mongo, pero sí se puede precisamente. PHP ya se adapta a Mongo también y es excelente ustedes. Yo soy fan de Mongo, pues, ¿verdad? Todos saben que yo soy fan de MongoDB. Lo uso en Python, lo uso en PHP, lo uso en Java. Entonces, realmente yo uso mucho esa base de datos más que las relacionales, ¿verdad? Entonces, eso es un criterio personal, ¿sí? No todos trabajamos de la misma manera, ¿sí? Entonces, sin más, entonces, mis amigos, este viernes no hay clase por estar ya en nuestro feriado de Semana Santa. Disfruten con precaución, disfruten con sus familias. Nos vemos hasta el siguiente martes para trabajar en PHP. Voy a subir una tarea en el canal del Discord y la voy a postear aquí también en la fanpage para que puedan hacer un ejercicio en esta Semana Santa, ya integrando todo lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, esta tarea es libre para todos, todos la pueden hacer para reforzar las 9 clases que llevamos hasta este momento. Así es que descansen, tómense un tiempo con su familia, aprovechenlo, no dejen de estudiar, repasen PHP, repasen las clases y traten de ir haciendo ustedes otros ejemplos. Yo les voy a subir una hojita ahí que tendrá un par de ejercicios para que ustedes puedan desarrollarse nuevamente ahí con lo aprendido en PHP, lo fortalezcan y vayan dándole provecho. Ahí pueden volver a ir a ver las clases para poder volverlos a tratar de realizar, pero se va a basar en lo que ya hemos ido aprendiendo. Hoy les voy a subir esos 2 ejercicios que ya ustedes podrían empezar a trabajar dentro de su tiempo libre. ¿Sí? Bueno, mis amigos de Facebook, de Zoom y los que nos van a ver en YouTube ya en diferido, nos despedimos de ellos. Recuérdense, vale la pena obtener su diploma técnico y su carta de mérito. Una inversión para nuestra educación muy mínima, pero que les puede traer grandes provechos. Así es que entonces los veo hasta el próximo martes. Saludos.